inicio a nuestro noveno webinario gratuito de Donar Online y el último webinario del año. Hoy con un tema muy interesante y va a ser muy interesante para las organizaciones y tiene que ver con el programa Trust Law, el programa de asesoría legal gratuita para las organizaciones sin fines de lucro en toda América Latina. Esa es la buena noticia que tengo para darles hoy, es que están presentes en toda la región. Un minuto. Paso la diapositiva. Hoy cuento con la participación y les digo gracias, chicas, por acompañarnos, a Alejandra Pushkoian y a Cecilia Ramos, representantes del programa de Trust Law en América Latina, quienes nos estarán contando cómo ustedes pueden acceder a este maravilloso programa. Antes de eso, quería agradecerles a todos los aliados de difusión en Argentina, México y Colombia, que nos han ayudado a que sea posible estos webinarios gratuitos durante el año. En Argentina, RACI, Idealistas y Wingu, a México, a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y el Centro Mexicano para la Filantropía, en Colombia, a la Asociación de Fundaciones Empresariales, a Uniandinos, y le quiero dar una mención muy especial a Mercado Libre y Open Society Foundation, que nos han apoyado muchísimo este año para el desarrollo tecnológico de Donar Online, como para la transmisión de estos webinarios. Bueno, antes de darle paso a Alejandra y a Cecilia, quería mostrarles de forma de lanzamiento nuestro video de Donar Online, donde explica lo que nosotros hacemos como plataforma de recaudación de fondos para las organizaciones no gubernamentales. Y se los muestro, por favor. Si les quedan preguntas después del video, espero me las hagan o me escriban a mi mail de diana@donaronline.org. Y aquí va. Bueno, esperamos que les hayan gustado. Cuéntenme por favor sus comentarios acerca del video y acuérdense que si tienen dudas me escriben a diana@donaronline.org. Ahora sí, le voy a dar paso a Cecilia, quien me está acompañando en este momento. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cecilia, yo formo parte de la Fundación Thomson Reuters y hoy junto a Alejandra les vamos a contar un poco sobre un programa en el cual nosotras trabajamos y que creemos que puede ser muy útil para las organizaciones de toda la región. De empezar, Ceci, vamos a para saber el público que es con nosotros hoy, si cuenta con asesoría legal. Voy a poner una votación en vivo. Voy a permitir iniciar votación. Cuéntenme si lo están viendo. Y les pido que por favor voten. Y la pregunta es, ¿actualmente cuentan con asesoría legal gratuita? Entonces, ahí se va viendo la votación. Actualmente el 88%, no el 13% de los asistentes sí han tenido o cuentan con una asesoría legal gratuita. Demos un segundo más. Perfecto, voy a finalizar la votación. Y vamos a compartir los resultados. Entonces, actualmente cuentan con asesoría legal gratuita, sí, el 11%, y no el 89%, Cecilia. Eso te permite dar un panorama del público que nos está observando. Perfecto, entonces la gran mayoría no cuenta con ningún tipo de acceso a estos servicios. Primero les quería contar que desde la Fundación nosotros desempeñamos lo que es la responsabilidad social de la empresa Thomson Reuters a partir de 4 grandes programas, 2 relacionados con el mundo del periodismo, capacitando periodistas y notificando de sucesos mundiales poco reportados,
Un tercer programa que es la conferencia Trust, que es sobre la temática de esclavitud moderna, donde tendemos puentes entre activistas y personas que pueden ayudar a este tipo de causas. Y por último, el programa que les queremos contar en especial hoy es Trust Law, que brinda asesoramiento legal gratuito a organizaciones sin fines de lucro y a empresas sociales. Bueno, a través de este programa, nosotros lo que hacemos es tender puentes entre las organizaciones sin fines de lucro o empresas sociales que necesiten algún tipo de asesoría legal gratuita y nuestra red de abogados que está conformado tanto por despachos y firmas como equipos legales dentro de las empresas. A través de este programa ustedes pueden resolver cualquier tipo de consulta que tenga que ver con el día a día del trabajo que realizan y también van a poder acceder a investigaciones legales gratuitas. Es súper importante contarles a todos que nos vayan planteando todas las preguntas que tengan y se las vamos haciendo a Cecilia y Alejandra respecto a lo que ellas nos van contando. Vayan por favor haciéndonos las preguntas y también que sepan que esta presentación será enviada al final de este webinario a todos los asistentes para que la tengan y tengan toda esta información después y la puedan revisar detenidamente. Perfecto, así es. Nosotros estamos presentes en más de 175 países y contamos actualmente con una red de más de 4.800 organizaciones. Para que se den una idea, en América Latina nosotros tenemos más de 500 organizaciones y empresas sociales que ya forman parte de nuestro programa y que ya se benefician del mismo. A su vez tenemos más de 830 estudios de abogados y equipos legales que asisten y que son quienes brindan esta asesoría legal, y tuvimos más de 4.500 conexiones. Es decir, se concretaron más de 4.500 proyectos de organizaciones que pidieron algún tipo de ayuda y que nosotros pudimos brindársela. Acá van a poder ver nuestras oficinas. Con Alejandra estamos basadas en Buenos Aires, pero nosotros manejamos toda la región desde aquí y tenemos capacidad de llegada a todos los países y tenemos tanto firmas como equipos legales que nos apoyan en cada uno de los países de Latinoamérica como para poder tener esa extensión a nivel regional, y además van a poder ver las oficinas que tenemos en otras partes del mundo. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a nuestro programa? Son muy sencillos. Uno es ser una organización sin fin de lucro, legalmente constituida y registrada en por lo menos un país, y en el caso de empresas sociales, tener una reinvención de más del 50% de sus ganancias. Es importante que tengan una misión social, ambiental o humanitaria, y que sus actividades sean no discriminatorias, no sean políticas ni proselitistas. Y por último, que puedan demostrar a través de sus planes, los beneficiarios que tienen en sus proyectos y el impacto que generan, que tengan un compromiso social. ¿Cómo funciona todo este programa? Bueno, nosotros lo que hacemos es, las organizaciones se suman a nuestra red y en ese momento van a tener acceso a una plataforma a través de la cual van a poder hacer la solicitud de asesoramiento. Una vez que hagan esa solicitud, se van a poder poner en contacto con un abogado de nuestro equipo, un abogado interno de Trust Law, con quien van a poder discutir el caso en concreto y le van a poder contar todos los detalles sobre lo que ustedes necesitan. Este abogado le va a hacer ciertas preguntas para conocer la organización, el trabajo que hacen, y específicamente qué tipo de asesoría necesitan, y va a redactar un caso que va a consensuar con ustedes, y que una vez que esté ok, van a subir a nuestra plataforma para que los equipos legales que forman parte de Trust Law puedan ofrecerse a brindarles ayuda. Y acá tienes una parte que me parece muy interesante, Cecilia, qué pena que me devuelva, y tiene que ver en la parte de los abogados, ¿no? De cómo los abogados se unen a las causas de las organizaciones. Exactamente, tanto como las organizaciones y las empresas sociales se suman a Trust Law, los equipos legales también se suman a Trust Law. Nosotros tenemos un criterio de admisión también para los abogados, entonces nosotros de esa manera podemos garantizar que ustedes accedan a un asesoramiento legal gratuito, que esté garantizado, que nosotros sepamos que es un estudio fiable y confiable para poder brindar esa asesoría, y que cuenta con el expertise para poder dar ese tipo de asesoría que ustedes necesitan. Esta es nuestra página, www.trustlaw.org. Van a poder observar que nuestro portal está en inglés, pero nosotros tenemos un montón de materiales y documentación que nosotros podemos enviarles, que está en español, para poder ayudarlos a hacer cualquier de las gestiones que tienen que hacer a través de la plataforma.
Ok, Cecilia, ante esto tengo una pregunta y tiene que ver un poco con todo lo que tiene que ver con que Trust Law está en inglés, en que los requerimientos se tienen que hacer, en qué idiomas se hacen, por ejemplo, se hacen en inglés o en español, organizaciones que no tengan un segundo idioma o que no tengan a alguien bilingüe dentro de su organización, ¿qué pueden hacer ante la solicitud de una asesoría legal? Primero, en la primera etapa que va a ser el formulario, nosotros tenemos una versión en español del formulario para que puedan ir guiándose al momento que completan la versión online, que esa sí va a estar en inglés, pero van a poder tener acceso a un documento totalmente en español. Tanto nuestro brochure institucional como las preguntas frecuentes que les pueden dar información sobre cómo funciona la plataforma van a estar en español. Y cualquier consulta, si ustedes necesitan que la llamada con nuestro abogado sea en español, simplemente lo ponen en los requerimientos y van a poder ser atendidos por un abogado de nuestro equipo que pueda hablar español. Perfecto. Y también los abogados y todos esos bufetes que hacen parte de la red de Trust Law, ¿son abogados de los países o unos, yo tengo, por ejemplo, desde Donar Online una solicitud, ¿me puede atender un abogado de otro país o solamente tiene que ver en dónde esté radicada mi organización? Depende de cuál es la solicitud de tu organización. Si, por ejemplo, tiene que ver con revisión de contratos a nivel local, ahí te vamos a poner en contacto con un estudio de abogados que tenga competencia en ese país. En cambio, si por alguna razón quieren radicar una filial de Donar Online en otro país, en ese caso también te tendríamos que poner en contacto con un abogado de ese país en el cual ustedes están interesados en ir. Ok, perfecto, me quedó muy claro. Y por último, quería contarles un poco los países en Latinoamérica en los cuales nosotros estamos y en los cuales podemos brindar ayuda. Como pueden ver, una de las redes más grandes las tenemos en Argentina, Colombia y México. En Argentina tenemos más de 110 organizaciones, entre organizaciones y empresas sociales, y a su vez tenemos más de 20 estudios que nos brindan asistencia legal gratuita. Pero a su vez, además de Argentina, Colombia y México, estamos en Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela, y también estamos en los países del Caribe. Ok, perfecto. Una pregunta que me hacen, Cecilia. Me preguntan si las ONGs culturales entran dentro de la categoría. Lo que nosotros revisamos ahí es lo que se establece como el objeto social que aparece en el estatuto. Muchas veces las organizaciones, a pesar de que sean culturales, sí entran dentro del registro, habría que ver específicamente cada caso, claro, pero sí pueden llegar a entrar dentro de lo que es los beneficiarios de Trust Law. Habría que ver en el caso específico cuál es el estatuto y la misión social que aparece que tiene la organización. Ok, entonces para la persona que realizó esa pregunta, lo que le recomiendo es que se ponga en contacto con Cecilia para que Cecilia pueda revisar específicamente si esa organización puede acceder al programa de Trust Law. Exactamente, sí. Nos pueden contactar directamente como para poder ver el caso en concreto de esta organización cultural. Bueno, y me pregunta, ¿y las ONGs religiosas? Las ONGs que realicen actividades exclusivamente proselitistas no entran dentro de la capacidad que tenemos de Trust Law, pero sí organizaciones que, por ejemplo, son organizaciones religiosas, pero las principales actividades no tienen que ver con la religión, sí tiene que ver con asistencia a personas carenciadas, claro, o personas en situaciones vulnerables. Eso sí, habría que ver cuáles son las principales actividades que desarrolla y a su vez también ver qué se establece como misión social en su estatuto también. Porque acá me pregunta entonces la misma organización que la acción principal es la cultural. Realmente entonces la recomendación sería que se comuniquen contigo específicamente para poder ver cuál es su misión en sí. Exactamente, sí, lo mejor va a ser que nos podamos poner en contacto directamente para poder ver el caso puntual de esta organización y que podamos ver, bueno, cuáles son sus actividades principales y cómo está establecido esto en su estatuto de constitución. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora ya le doy paso a Alejandra, que les va a contar más en detalle sobre el programa y sobre qué tipo de solicitudes van a poder hacer a través de Trust Law. Muchas gracias, Ceci, y hola a todos. José, para agregar a lo que estaban hablando de organizaciones culturales, contarte que, por ejemplo, en nuestra red tenemos una orquesta filarmónica de Medellín, que sí es parte de la red, porque ellos, digamos, además de su actividad cultural o musical, tienen como un programa donde trabajan con comunidades vulnerables, intentando que sean parte, digamos, de esa actividad cultural. Entonces, desde ese sentido, es un ejemplo que quizás te sirva. Pero, como dice Ceci, nos podés escribir, al final están nuestros correos para que nos pregunten en concreto alguna otra pregunta más particular, ¿no? Yo ahora les voy a hablar un poco de para qué sirve la plataforma
sobre todo en cuanto al tipo de asistencia legal que pueden pedir para que les quede más claro, porque, bueno, ustedes estarán manejando un montón de temas a la vez y el tema legal es súper específico. Entonces, darles un pantallazo de para qué sirve, ¿no? Acá ustedes ven distintas áreas del derecho, dice corporativo, contratos comerciales, y yo les quiero decir un poquito qué es cada una de estas. Por ejemplo, cuando mencionamos que los podemos ayudar con temas corporativos, nos referimos a si ustedes tienen actualmente una estructura legal en su organización, pero por el tipo de actividad que hacen, fueron evolucionando y quieren asegurarse de que esa es la mejor estructura que pueden tener al día de hoy. Por ejemplo, es una estructura sin fines de lucro, pero quieren empezar a comercializar algún producto y quieren saber si tendrían que cambiar algo, o al revés, necesitan revisarlo al revés, ver cómo hacer bien para recibir donaciones, si la estructura que ustedes tienen es la mejor para recibir donaciones. También si el día de mañana se necesitan expandir a otro país, recomendarles cuáles son las ventajas y las desventajas de constituirse de determinada manera y de otra, y darle todo el asesoramiento legal. Inclusive los van a ayudar con el registro en otro país, si ese fuera el caso. Acá dice contratos comerciales, pero en realidad los ayudamos con todo tipo de contratos. Más o menos para que tengan una idea, es desde el alquiler de la oficina que tengan que negociar, hasta un contrato con un donante, que puede ser algo que ustedes necesiten redactar o que el donante les mande y ustedes lo necesiten revisar para darse cuenta de que eso no va a perjudicar a su organización, de que no la va a poner en riesgo, de que se pueden comprometer con eso y que está de acuerdo a las leyes del lugar donde están operando. Y lo mismo con contratos con otras organizaciones que quizás tienen para un proyecto en especial o con el Estado. Bueno, los podemos tanto revisar como redactar. Tema de propiedad intelectual, sobre todo lo que nos suelen pedir son registrar marcas, y si les conviene registrar marcas. Muchas organizaciones dan capacitaciones y tienen manuales, entonces piden a veces proteger ese know-how que tienen y cómo protegerlo. Y también entra mucho el tema de imágenes, videos, y si los pueden subir a sus websites, si los pueden subir a sus redes sociales, de qué manera, qué tipo de autorización, qué tipo de documento necesitan tener. Y contarles de nuevo, además del asesoramiento que les van a dar en cuanto a qué se necesita, también les van a dar la asistencia para lograrlo. Ya sea registrar una marca, les pueden ayudar a hacerlo. Y en cuanto al tema laboral, las preguntas más frecuentes son, como muchas de nuestras organizaciones trabajamos con donaciones particulares que quizás llegan por algún proyecto, a veces necesitan contratar gente para ese proyecto y no tenerla en relación de dependencia como un staff fijo. Y a veces eso depende del tipo de relación que ustedes tengan con esta persona, pueden tener algún riesgo legal laboral. Entonces, ¿cómo hacer para asegurarse de manejar de la mejor manera la gestión de estas personas? Y lo mismo con los voluntarios que siempre llegan a nuestras organizaciones de muy buena voluntad. Puede ser que el día de mañana, si trabajan 8 horas todos los días, el día de mañana puedan llegar a tener algún tipo de reclamo laboral. Entonces, qué pedirles que firmen o de qué manera relacionarse con ellos para que sea de la mejor manera. Y otro tema, como les contó Ceci, además estos serían todos los temas del día a día y son ejemplos, o sea, no es limitativo, son simplemente ejemplos de las cosas que solemos hacer y las que más nos suelen pedir. También hacemos estudios de investigación que les voy a contar más adelante con casos concretos para que se den más cuenta a qué nos referimos, ¿no? Así que si quieren pasamos. Acá, como lo que Colombia, México, Argentina y Brasil son nuestras redes más importantes, a pesar de que, como dijo Ceci, tenemos abogados y organizaciones beneficiarias en todos los países. Se me ocurrió contarles ejemplos concretos que nos han pedido en estos 3 países para que tengan una idea. El caso de Argentina es un caso de una organización que trabaja en educación rural, trabaja con escuelas rurales en la Argentina, y tienen varias escuelas con las que trabajan a lo largo del país. Habían conseguido un voluntario para sacar fotos a esas escuelas, a los maestros, a los estudiantes, y lo que querían saber querían evitar cualquier riesgo para después poder usar esas fotos. Querían darle amplia difusión a las fotos que sacara esta persona, que era una persona voluntaria. Entonces ahí fue, bueno, ¿qué tengo que hacer para asegurarme de que esto pase? Y en definitiva lo que los abogados terminaron haciendo fue redactando primero un contrato de cesión de derechos del fotógrafo a la organización, porque el fotógrafo tiene la propiedad intelectual, o sea, es el dueño de esas fotos, y también autorizaciones de uso de imagen a las personas que fueron fotografiadas. Los maestros, si son los chicos, el representante legal, si son menores de edad, etc. El caso de Colombia, trabajamos con una organización que en ese momento era chica, después creció, pero cuando era chica estaba negociando un contrato con una empresa multinacional, con una automotriz, que se había comprometido, es una empresa, una organización ambiental, y esta empresa
Automotriz se había comprometido a donar una cierta cantidad de árboles por cada auto nuevo que vendiera como forma de compensar las emisiones de carbono de los autos nuevos. Y ahí, bueno, la empresa le propuso un contrato a esta organización y necesitaban revisarlo. En particular había un par de cláusulas que ellos tenían miedo, y sobre todo cómo hacer el control de este contrato, y les pidieron a los abogados inclusive que les ayudaran a negociar un par de cláusulas. Entonces ya no es una organización chica, era un estudio de primer nivel negociando con otro de la empresa multinacional entre pares y con mucho conocimiento de experiencia en el tema. Y en el caso de México es un fondo que en realidad no solamente trabaja en México, sino que trabaja con América Latina, con proyectos relacionados con mujeres y fomentando todo lo que es los derechos de las mujeres, que ellos tenían esta duda que yo les conté antes sobre cómo emplear a determinadas personas que quizás venían a trabajar por algún proyecto, ¿no? Entonces, cómo asegurarse de que sus contratos no tuvieran ningún tipo de riesgo, y también de redactar estos contratos. Y además también nos pidieron revisar el tema de voluntariado para ver este tema de cómo gestionarlos mejor a nivel legal. Alejandra, una pregunta. Me imagino que las organizaciones por lo general no tienen uno, sino varios temas legales por resolver en diferentes temáticas. ¿Existe un límite de temas que uno pueda solicitar con ustedes? O sea, o uno puede, si tiene 3, por decirlos, puede resolver estos 3, o solamente la ayuda es para un tema específico. No, digamos, el número de pedidos que pueden hacer en Trustlaw es ilimitado a través del tiempo, pero sí les pedimos que hagan hasta 3 pedidos por vez. O sea que lo que tendrían que hacer es priorizar, ver cuál es el más importante, el que necesitan resolver más inmediatamente, los 3 en realidad que necesitan, y a medida que nosotros los conectamos para un proyecto, ya después sí pueden pedir más temas. Esto es un poco para manejar, nosotros sabemos que para manejar como la capacidad que tenemos en nuestras organizaciones, donde tenemos poca gente y hacemos muchas cosas, porque puede ser que si ustedes nos piden 3 cosas, los conectemos con 3 estudios de abogados distintos, y entonces tienen que manejar esas relaciones. Entonces es un poco para ayudarnos a todos a manejar mejor los tiempos. Ok, bueno, antes de hacerte otra pregunta, quería revisar que nos estén escuchando bien, porque parece que se está cortando el audio. ¿Me pueden avisar si nos están escuchando bien? A Alejandra, y me están escuchando bien a mí, sería de gran ayuda para continuar con el webinario. Bueno, Alejandra, hacen otra pregunta, dice, somos una asociación civil sin fines de lucro radicada en Capital, Argentina. Tenemos que abrir sucursal en provincia. ¿Nos pueden ayudar con esto? Perdón, que justo estaba leyendo una pregunta del chat y me distraje. ¿Que están en una provincia de Argentina, si los podemos ayudar? Claro, ellas son una asociación civil radicada en Capital, me imagino en Buenos Aires, y Sí. nos preguntan y quieren abrir una sucursal en provincia. ¿Les pueden ayudar con esta gestión, por ejemplo? Sí, en general los estudios con los que trabajamos son grandes estudios que lo que hacen es tener corresponsales. En algunas provincias de Argentina tienen oficinas y en otros tienen corresponsales. Así que en principio sí se podría, seguramente sea un proyecto que tarde un poco más conectarse. Esto en cuanto a tiempos, para que ustedes sepan, más o menos el promedio en América Latina que tarda en conectar un proyecto son 3 semanas, por eso les pedimos que no hagan pedidos urgentes, porque ustedes tienen que calcular 3 semanas más un cierto tiempo de darle a los abogados. Puede ser que ese pedido en particular, de abrir la filial en el interior de Argentina, tarde un poco más en conectarse, porque nosotros lo que hacemos es buscar específicamente, hablamos con los estudios para ver quién puede ayudar, pero en principio sí, no es un impedimento. Ok. Súper claro, Alejandra, si quieres puedes Bueno, continuar. sigo. Para contarles un poco entonces, hasta ahora venimos hablando de lo que es el día a día, un poco de qué significa esto de proyecto de investigación que también los podemos ayudar. Hay distintos tipos de proyectos que hemos hecho y les puse un ejemplo de cada uno de ellos acá. También pueden ver el link porque varios de estos proyectos de investigación están publicados en nuestra página web, así que si entran en esos links los pueden tener acceso y los pueden leer. El primero que puse dice Derecho a una vivienda digna en América Latina o en Latinoamérica. Fue pedido por Techo, que es una organización que trabaja con asentamientos informales, y el pedido que nos hicieron fue entender bien cómo cada uno de los países de América Latina, que se estudió en realidad América del Sur y México, eran 11 países, defienden este derecho y lo regulan en sus regulaciones locales, pero también qué tratados internacionales firmaron y además qué casos judiciales
los trataron, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para organizaciones, sobre todo organizaciones activistas que tienen la posibilidad de hacer incidencia en política pública, que tienen relación con legisladores, con gobierno, la posibilidad de participar, como Techo participó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tener información fidedigna y poder ir a, digamos, y actualizada sobre el derecho en un país para poder ir a negociar y a pedir por los derechos de la gente, en este caso gente sin una vivienda, que esta situación social se mejore, ¿no? El segundo tipo de pedido fue pedido por un espacio de negocios inclusivos de una universidad. Ellos trabajaban con muchos emprendedores sociales en etapas iniciales. Esto quiere decir que quizás venían trabajando hace 1 año o 3 años en algún proyecto social, pero todavía no lo habían formalizado legalmente. Y esto quizás trae como perjuicios a nivel de cuando necesitan recibir una donación o cuando necesitan algún beneficio impositivo. Entonces era darles un pantallazo de cómo está la legislación, en este caso legislación argentina, sobre distintas estructuras legales disponibles para distintos tipos de emprendimientos sociales, cuándo conviene cada uno, cuáles son los beneficios, los no beneficios, y algunos tipos de consejos. Y la tercera guía es una guía que pedimos directamente desde la Fundación, porque recibimos muchas consultas sobre un tema en particular, que era la aplicación de la legislación europea de datos personales, que salió este año, cómo aplicaba a organizaciones de América Latina. Entonces, no sé si todo el mundo está al tanto, pero en este año, en mayo, empezó a regir una regulación de la Unión Europea que lo que hace es pedir ciertos estándares en el manejo de datos para todos los datos que vengan de residentes europeos. Si alguna organización latinoamericana, porque recibe donaciones de Europa o porque tiene, no sé, algún tipo de contacto con Europa, algún capítulo en europeo, junta datos de residentes de la Unión Europea, tiene que cumplir con esta regulación. Entonces hicimos una guía con un estudio que la verdad es que la hizo súper práctica y útil, de como el ABC es corta, sencilla. Y la idea de todo esto es también como generarles inquietudes a ustedes, que si a partir de la guía hay algo en particular que digan que necesitan, lo puedan hacer a través de la plataforma, ¿no? Y para contarles algunos proyectos en los que hemos trabajado, algunos otros ejemplos de investigaciones, el año pasado hicimos uno en América Latina, en 10 países de América Latina, sobre debido proceso penal. Es una organización que se llama Fair Trials International. Este proyecto está publicado directamente en la página de ellos, y ellos trabajan con personas acusadas de delitos y sus familias. Y es un poco como el ABC de qué tengo que hacer si fue detenido, cómo es un proceso penal, voy a tener un abogado penalista gratuito. Entonces es el estudio de legislaciones con preguntas y respuestas bien prácticas para este tipo de beneficiarios. En América Central estamos armando una guía sobre estructuración legal con algunos consejos también laborales y de marcas en 6 países de América Central, todos menos Belice. Parecida a la guía de Argentina que les conté, que va a estar publicada si todo sale bien a principios del año que viene. Para Colombia hay una organización de allá que lo que está intentando hacer es abogar por mejores leyes para las organizaciones sin fines de lucro, y nos pidió comparar la legislación de Colombia con Chile y otro país europeo para ver el tema desde registrar una organización sin fines de lucro hasta beneficios impositivos, hasta recepción de donaciones. Esto es una guía que por ahora es interna, o sea, algunas las publicamos y algunas son investigaciones internas. En México una guía sobre impacto más para empresas sociales, y en Argentina hay una organización que está trabajando con otras 30 organizaciones sin fines de lucro en proyectos todos trabajan en educación rural, y hay una investigación comparativa en este momento, sobre todo para entender cómo políticas que son a nivel nacional llegan a las provincias, a las localidades, digamos, a las provincias o a los estados, en sistemas federales, como puede ser México o Argentina, y entonces además se compara con países limítrofes y con otros 2 países de por fuera, ¿no? Ok, antes de pasar, les quiero contar a todos los asistentes que Alejandra colocó unos links que llevan a cada uno de los proyectos de investigación, y que una vez ustedes reciban, o sea, contarles a todos que van a recibir esta presentación y lo van a poder entrar a cada uno de esos links. Y acá también les dejamos otro recurso, este es un chequeo legal, que también ahí tienen el link, como estaba contándoles Diana, para que puedan verlo después. Este chequeo legal se hizo en base a las preguntas frecuentes legales que recibíamos a través de la plataforma. La plataforma ya tiene casi 8 años,
y este es como un estudio que se hizo sobre las preguntas frecuentes a nivel global que recibimos de todo tipo de organizaciones sin fines de lucro, empresas sociales, divididas por áreas del derecho. Entonces está, no sé, tema empleo y todas las preguntas que ustedes deberían hacerse en su organización para ver si están al día con los temas legales de empleo en sus países. Está hecho a nivel global, o sea, no tiene legislación específica, pero es una guía muy útil para que empiecen a ver cómo están. Y si ustedes identifican acá prioridades, se dan cuenta de que, por ejemplo, con el tema de empleo están bien, pero con el tema de impositivo tienen un montón de dudas, bueno, eso lo pueden hacer a través de la plataforma, la pregunta que les surja, ¿no? Y como me dijeron que varios de ustedes tenían consultas sobre datos personales o algunas inquietudes, se me ocurrió poner como ejemplo de qué tipo de asesoría pueden conseguir a través de la plataforma y un poco de una base, yo no soy experta, pero el ABC de qué significa esto de datos personales. Por ejemplo, en este chequeo legal que les contaba, hay una pregunta que dice, ¿necesita asesoramiento sobre cómo recopilar, manejar, almacenar o compartir información personal y datos de acuerdo con las leyes de protección de datos y privacidad? Eso es algo que podrían poner, cortar, pegar en nuestra plataforma. Necesito asesoramiento sobre datos personales, no sé cómo recopilar y manejarlos, por favor díganme. O tengo estas políticas escritas, por favor revísenlas y díganme si están actualizadas, si tengo que agregar algo más para quedarme tranquilos. En ese, como les contaba Ceci, el primer llamado es con un abogado, lo que se les va a preguntar es un poco del contexto, qué tipo de datos juntan, de quién, para qué los usan, dónde los guardan, y a partir de ahí se va a redactar el pedido para que después los abogados los ayuden. Y si querés pasamos. Simplemente contarles un dato personal para que estemos todos como en el mismo capítulo. Dato personal es toda información que permite identificar a una persona, puede ser el nombre, puede ser la dirección de email, la dirección de donde esté la oficina, donde viva. Tratamiento de datos es toda operación sobre esos datos, por ejemplo, juntarlos, guardarlos, compartirlos con otro. Y los principios, digamos, cada país tiene legislaciones sobre datos personales, pero los principios funcionan a nivel global, son siempre los mismos. Yo puse acá los tres principales, los que yo considero los tres principales. Uno es el consentimiento. Cada vez que ustedes necesitan recabar, pedir un dato personal a una persona, tienen que tener el consentimiento de esa persona, no se lo pueden pedir al de al lado, pasame el dato de fulanito. En principio necesitan el consentimiento de esa persona para usar ese dato. La finalidad, en general, cuando una persona da la autorización para que ustedes usen un dato, lo da para alguna cosa en concreto, por ejemplo, se registra para algún evento o se registra para hacer una donación. Y si solamente se registró para eso, en principio ustedes lo deberían usar solamente para eso, o sea, tener en cuenta para qué se pidió, para qué se cedió y usarlo en eso. Y el tema de seguridad que tiene que ver con proteger este dato para que no se los roben, si ustedes lo guarden en la nube, bueno, tomar las medidas necesarias para eso. Y a su vez, si ustedes trabajan con gente en su staff y con voluntarios, capacitarlos para que tomen, digamos, ciertos recaudos para cuidar de esos datos de las personas, ¿no? Si querés, pasamos. Y hace muy poquito tuvimos una presentación en Trustlaw con unos abogados que sí son expertos en datos personales, y lo que ellos nos recomendaban, les recomendaban a las organizaciones que hagan en cuanto a datos personales, era lo siguiente. Primero, que realicen un análisis de cómo están hoy en día, un poco esto que les contaba, ¿no? ¿Qué datos juntan? ¿De quiénes? ¿Dónde los guardan? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Para qué los usan? En base a esto, una vez que tengan todo este panorama escrito o bien claro, lo compartan con un profesional que se dedique a datos personales y que pueda ver qué regulaciones aplican en sus países y si lo que están haciendo está en orden o si deberían cambiar alguna práctica, deberían tener algún documento escrito sobre el tema. Lo mismo, o sea, por un tema de seguridad y porque toda la organización tiene que cumplir con esta normativa de datos personales, contarles al resto de su staff, a sus voluntarios, a la gente con las que trabajen, inclusive a otras organizaciones con las que trabajen, sobre cuáles son los parámetros, cómo cuidar de estos datos. Lo ideal es que se designe a una persona que pueda ser el que responda a las preguntas y que esté más al tanto con el día a día de cómo se maneja esto, pero es importante que todo el equipo lo conozca. Y por último, cuando ustedes tienen contratos con otras organizaciones o con proveedores, por ejemplo, las personas que los ayudan con las tarjetas de crédito a procesar donaciones, o que trabajan con otras organizaciones en determinados proyectos,
se aseguren de que en los contratos que tienen con ellas manejen los datos personales también de forma legal para no tener ningún problema y ustedes estar después respondiendo por ese tercero, ¿no? Por algún problema. Y acá les puse algunas preguntas que hemos recibido a través de la plataforma relacionadas a datos personales, también para bajarles un poco y que se den cuenta qué podrían pedir. Una pregunta común es si ustedes reciben donaciones a través de un sitio web, qué tienen que poner al firmante, tienen que informar a sus donantes sobre cómo se van a usar esos datos, si después los pueden usar para otras cosas, para una campaña de recaudación de fondos en un futuro, para un newsletter, para invitarlos a un evento o no. Si tienen beneficiarios de sus programas, si esos beneficiarios, ustedes recaudan datos de ellos, nombre, apellido, profesión, etcétera, si tendrían que firmar algo y qué tipo de datos tienen que, hay datos que son sensibles, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema de la salud es un dato sensible, entonces qué tipo de tratamiento le tienen que dar ese tipo de datos más específicos. Si ustedes juntan datos que todos juntamos de voluntarios y empleados, qué tipo de tratamiento le tienen que dar, cómo le tienen que informar al empleado al voluntario, qué tienen que hacer con eso. Si querés pasamos. Lo mismo con las organizaciones con las que trabajan, como les conté, si tienen beneficiarios que son beneficiarios suyos, pero están colaborando en un proyecto con otra organización, qué tienen que tener para asegurarse de que los datos puedan ser compartidos si ustedes necesitan compartir los datos entre las organizaciones. Si a través de su sitio web recaudan información de datos personales, qué tipo de cláusula o términos y condiciones está bueno que tengan en sus sitios web, en este caso los abogados se las pueden ayudar a redactar o a revisar la que tengan. Tema de redes sociales, si suben imágenes, por ejemplo, de sus beneficiarios, qué recaudos tendrían que tomar. O si quieren distribuir un newsletter, qué hace falta pedirles a las personas para estas campañas de email o boletines mensuales que firmen para digamos, poder autorizarlos a que usen sus datos personales para estas campañas, ¿no? Y bueno, eso es todo, digamos, hicimos una presentación sobre un ejemplo concreto y súper corta de datos personales, así como se pueden hacer preguntas sobre esto, también sobre contratos, sobre empleo, sobre todo otro tipo de cuestiones, o sobre, como dijimos, su misión social y cuál es el derecho de los refugiados, cuál es el derecho, en Venezuela, por ejemplo, tuvimos uno sobre derecho de los periodistas. Pero para empezar todo el proyecto y que los podamos ayudar, un poco les quería volver a recapitular algo que les contó Ceci al principio. Lo primero que tienen que hacer es llenar un formulario con sus datos para que nosotros podamos ver si cumplen con el criterio y podemos admitir en la red. Es por única vez, más o menos calculamos que lleva 10 minutos porque es estatuto, actividad social, beneficiarios, y pueden hacerlo a través de ese link. A partir de ahí van a recibir un usuario que es su email y una contraseña, subir el pedido legal a ese otro link, van a hablar con un abogado de nuestro equipo, se va a publicar una oferta, el estudio, nosotros les vamos a mandar las ofertas de los estudios, y si ustedes las aceptan, ya los vamos a poder conectar, y lo interesante es que nosotros desde Trustlaw, el equipo, nos quedamos detrás, entonces si hay algún problema o alguna pregunta, siempre pueden contar con nosotros. Y bueno, eso es todo por ahora, los invitamos a que hagan preguntas, ahí tienen mi correo, el de Cecilia, y quedamos acá para ayudarlos. Nosotros queremos que la red crezca en América Latina porque está funcionando bien, así que, bueno, aprovechenla. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Les pido a todos que si tienen preguntas es el momento de hacerlas, así las tenemos a ellas acá en vivo para que nos puedan responder. Yo tengo una pregunta ante esto, además como usuaria del programa, que lo recomiendo mucho, y de ahí nació esta idea de pasarle esta información a muchísimas más organizaciones, y tiene que ver un poco también con la responsabilidad que también como organización tenemos como con la donación que ustedes hacen a las organizaciones, porque entonces hay unos abogados detrás que están resolviendo unas problemáticas, pero como organización uno también debería tener una responsabilidad respecto a este pedido. ¿Ustedes quisieran ampliar un poco más? Lo cuento porque lo tengo como experiencia ante las solicitudes en Trustlaw, en que los abogados nos están ayudando, pero también hay una responsabilidad de la organización de ser cumplido con los pedidos que nos van haciendo los abogados, etcétera. Si quieres, amplíanos un poco más acerca. Sí, es importante que en el momento que ustedes hagan la solicitud a través de la plataforma tengan la capacidad interna en la organización de poder dar respuesta a los pedidos que les hagan los abogados, de mandarles un documento, aclararles alguna situación, que en ese momento que ustedes hagan el pedido, sea uno o sea más de uno, tengan la capacidad de dar respuesta y estén en una situación en la que tengan tiempo para dedicarle
a mandar esos documentos, a hacer lo que los abogados precisen para poder ayudarlos. Exacto. Bueno, y el tema que surgió al final también con Alejandra de contarnos un poco más de todo lo que tiene que ver con protección de datos es una recomendación que también hicimos acá desde Donar Online por todo el tema que tiene que ver con la recolección de datos de las donaciones digitales. También una problemática a la que nosotros nos enfrentamos desde la plataforma con Donar Online. Quiero contarles para tranquilidad de todos que estamos trabajando también con abogados en los 3 países gracias al programa de Trust Law en tener la mayor claridad y podérselas comunicar a ustedes y ayudarlos a que sean lo más claro con el tema de los datos de los donantes en los 3 países. También contarles que desde nuestra experiencia sabemos que la legislación de protección de datos es diferente en Colombia, México y Argentina, y que una política de protección de datos es muy importante en las páginas web y en todos los medios que tengamos nosotros para proteger los datos de los donantes. Recuerden que durante el año les hemos repetido muchas veces que es muy importante cuidar a los donantes y esta es una gran forma de cuidar a los donantes que acompañan todas nuestras causas en las organizaciones. Perfecto. Queríamos aclarar que vamos a estar enviando todos los materiales por mail, tanto la presentación como todos los materiales que nosotros mencionamos. Desde Trust Law vamos a hacer también un seguimiento donde van a poder recibir nuestras preguntas frecuentes, nuestro brochure y el link al formulario y el documento que les mencionamos del formulario en español para que puedan tener de referencia. Y con respecto a las consultas a través de la plataforma, como les indicamos, la plataforma está en inglés, pero ustedes pueden hacer una consulta en español que va a ser derivada a un abogado que hable en español para que pueda atenderla. Bueno, cuéntenos si tienen más preguntas. Si no tienen más preguntas, creo que podemos dar por terminado este webinario. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los asistentes, además, que nos han acompañado durante este año, durante estos 9 webinarios. Ese es el último webinario del año. No quiere decir que vaya a ser el final, vamos a tener muchos para el próximo, para el 2019. Recuerden escribirnos y por este medio o escribirme a mi correo que es diana@donaronline.org si ustedes tienen temas específicos que quieren que los abordemos. El objetivo de estos webinarios cada mes es traer expertos en temas que les puedan ayudar a ustedes con herramientas especialmente gratuitas en las organizaciones para generar estrategias en la recaudación de fondos. El tema legal nos pareció que hacía parte de tener una buena estrategia para la recaudación de fondos, sobre todo por ese tema que les hablaba de la protección de los datos de los donantes específicamente. Entonces, si no es más, lo doy por cerrado. Muchas gracias a ustedes, chicas, por participar. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en el 2019. Gracias a todos y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, un placer. Chao, Alejandra. Chao.